Según el estudio, no puedo reír. Ok. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí son las 1:30. Y bueno, de verdad que sí, yo quería hacer podcast más seguido, o sea, más frecuente. Pero ahora mismo duele. Yo tengo dolor de mi derecha. Pues sí, un poco hinchado, ¿no? Pero antes sí, muy grande. Ahora está mejorando, está bajando el tamaño de mi mejilla. Y porque la izquierda fue en febrero de este año, entonces la derecha fue en viernes antes. Entonces vamos a leer, ¿no? Am, Quiero elegir el tema de salud. Es que yo no quiero comer, no quiero tomar o consumir muchas pastillas. Es que hay para decir painkiller en inglés, ¿cómo se llama? Mefenamic acid. Pero no tomé, es que me duele mi estómago. ¿Cómo se dice painkiller en español? Analgésico. Ok, analgésico. Entonces solamente yo tomo antibiótica por 7 días, una semana. Pues ya. Pero sí, yo puedo aguantar ese dolor. Vale, entonces vamos a elegir un artículo. Creo que eso. La gente más feliz tiene más tiempo y menos dinero. Según el estudio. No puedo reír. Ok. Investigadores canadienses sugieren que las personas que anteponen el tiempo al dinero tienen mayor calidad de vida. ¿Qué es eso? No olvido. Ok, skip. La realidad más cruda de un trabajo es dedicar tiempo a conseguir dinero. La realidad, the reality, or the fact, I think. La realidad. Oh, the reality more cruel of work is dedicate time to 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 get money, right? The harshest reality of a job is spending time making money. Y por regla general, una de las ideas más extendidas de nuestra sociedad es que cuanto más dinero tenga una persona, más segura y feliz se encontrará. And for general rule, one of the idea of more spreading of our society that more the more a person has money, the more secure and happy he is. Pero, ¿y si realmente fuera al revés? But, but, and if the fact is otherwise, batería. Widespread ideas in our society is that the more they will be, okay. Entonces, but what if the reality were the other way around? Precisamente, una investigación publicada hace pocos años por Sage Journals rompía los esquemas al asegurar que en lugar de perder tiempo para conseguir dinero,
Las personas verdaderamente felices gastan dinero en conseguir tiempo para sí mismos. Precisely, uh, investigations or a research publish 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 how to say in English. I know how to say it. I don't understand. A research published uh, lol, a few years, yeah, research published a few years ago or by such journals broke mm, the schemes when securing that the place of losing time to get money. The really happy person spend money in spending time for himself, for himself. Así, para este trabajo, los investigadores encuestaron a un grupo de 100,000 adultos trabajadores. So, for this job, the researchers found found a group of adult workers, 2,100. Los resultados revelaron que aquellos que estaban dispuestos a renunciar a ganar más dinero a cambio de recuperar tiempo libre. The result revealed that most of them was ready to not ready to me rendí. A ver. The result revealed that those who were willing to give up earning more money in exchange for regaining free time. The experiment, social relations, and job more satisfactory. So, like more happy. Moreover, in general lines, the participants showed index more high than of the wealthy. Bienestar, no? Index is more high of the wellness. Ashley Williams, una de las firmantes del estudio de investigadora en la University of British Columbia, sostiene que las personas que priorizan el tiempo sobre el dinero, por ejemplo, rechazando un ascenso que requiera más tiempo, tienen una mejor calidad de vida. Wow. One of the firm signatures of study and the researchers in the University of British Columbia hold that a person hold that person who prioritizes time over money, for example, reject a promotion that require more time, have the best quality of life, right? They have better quality. They have better quality of life. Por eso, Williams habla de la riqueza del tiempo, es decir, el lujo de tener tiempo suficiente para hacer las cosas que uno quiere.
so that Williams speak of the richness, the wealth of time. In the other word, the luxury of having time, of having sufficient time to do something that one wants. Al respecto, ella y su equipo analizaron datos del Instituto Gallup y observaron un patrón claro. Las personas que tienen tiempo suficiente son más felices, están menos deprimidas, experimentan más alegría, hacen más ejercicio, comen mejor, son más productivas y tienen menos probabilidades de divorciarse. Ok. Al respecto, due to, no, no sé, regard to it, she and her, yeah, and respected it. She and her team analyzed data of Institute Gallup and observed a clear pattern. Persons who have time, a sufficient time, are more happy. They are less depressed. They experiment more happy. Experience more joy, do more exercise, eat good, eat well, are more productive and have less probability of divorce. Wow, interesante. Sin embargo, lo que perjudica a nuestro bienestar no solo es la infravaloración del presente, sino también del tiempo que nos queda. Nevertheless, it prejudice that harm to something that harm our wellness, and not only the underestimate of the present, but also the time that we stay. Creemos que tendremos más tiempo en el futuro que en el momento presente y por tanto no contamos con él, afirmó Williams en declaraciones en la revista Forbes. We think that we should have more time in the future than this moment. For that, we don't count on it, right? We don't have it. Affirm Williams in declarations to the magazine Forbes. Oh, eso es interesante. Son más felices las mujeres que los hombres, jaja. Al mismo tiempo, agrega, curiosamente, la importancia que le damos a tener $100 o euros es bastante constante independientemente de si pensamos en ello hoy, mañana o la semana que viene. Pero respecto a nuestro tiempo de vida, infravaloramos frecuentemente el valor de nuestro futuro. At the same time, he added, curiously, the importance that it gives us to obtain $100 or euros is enough. It is constantly enough. Independently is fairly constant. No, I don't understand. If we think in it right now.
tomorrow or the next week. But due to our time of life, underestimate frequently the value of our future. Merece la pena señalar que las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes o se sienten inseguras sobre su futuro económico suelen sentirse más felices cuando se dediquen por el dinero antes que por el tiempo. Puntualiza Williams. Worth it? Oh. It's worth nothing. It is worth nothing to highlight that the person who have difficulties to be in the end of the month and to reach the end of the month or feel insecure about their future, their economical future, usually feel more happy when they decide for the money for okay. Feel happier when they decide for money rather than time o antes que rather than time. Pero la mayoría de nosotros que tenemos más o menos dinero para gastar, quizá debemos replantearnos nuestras prioridades, subraya la investigadora. Okay. But the majority of us, we have more or less money to spend. Perhaps we should replan our priorities, rethink, highlight the researcher. Además, explica que es fácil equivocarse porque en nuestra cultura el dinero es un símbolo de poder. Moreover, it explained that it's easy to make a mistake because in our culture the money is a symbol of power. El dinero es señal de éxito, estatus y aprobación social, agrega. Money is the sign of success, status, and social approval. He added. Por el contrario, tener más tiempo indica que se prefiere ser sociable a trabajar, pero también puede ser señal de pereza e incompetencia, o al menos eso es lo que la mayoría de nosotros creemos erróneamente, según su argumento. In contrast, to have more time indicates that it refers to be more sociable to work, but also it could be a sign of laziness and incompetence, or at least this is what the majority of us think mistakenly, erroneously, according to his argument, wrongly. Williams añade que en realidad no es culpa nuestra dar prioridad al dinero. Williams adds that in the reality it's not our mistake give priority to money. En Estados Unidos, la gente cree que estar ocupado indica un estatus superior. In United States, people think
that to be busy indicates a superior status. Y sentirse importante es una poderosa motivación, afirma. And to feel important, it's the power, it's powerful motivation. It's a motivation, it's powerful motivations, he affirmed. Sin embargo, según Williams, cuando se trata del propio bienestar general, quizá sea el momento de replantearse lo que un alto potencial de ingresos puede hacer por nosotros de forma realista. Nevertheless, however, according to Williams, when he try or she try to have, I don't know, it's about your own general well-being. Perhaps could be the moment of rethink of a high potential of income could be happened to us of the realist form. En opinión de esta científica, si una persona utiliza el éxito para asegurar el tiempo y los medios necesarios para dedicarse a otros aspectos de la vida fuera del trabajo, es probable que se beneficie. The opinion of the scientific, if the person used the success for secure time and the necessary means to dedicate the other aspect of the life was work, out of work, is probably it benefits him. Oh, la batería de mi teléfono. Espera. Casi completa. You are likely to benefit. Pero trabajar para ganar dinero, especialmente a cambio de sacrificar horas de vida, ha demostrado no ser el enfoque más sabio ni el más eficaz, concluye la investigadora. But work to gain to earn money, especially cambio in exchange for sacrificed hours of life, has shown of not focus, more wiser, nor neither more efficient. Conclude the researches. Tiempo, éxito y felicidad. Cabe mencionar que algunas investigaciones han sugerido que hay un punto óptimo en la cantidad de dinero que uno necesita para satisfacer sus necesidades básicas y tener un nivel razonable de comodidad. Time, success, and happiness. It's sweet to mention that some researchers had suggested that there is an optimum point of the quantity of money that one necessity need to satisfy their basic necessities and have a reasonable level of comfort. Pero más allá de eso, algunos expertos consideran que el aumento de ingresos no tiene tanto impacto en la felicidad. Wow, ¿en serio?
path or far away from that. Some experts consider that beyond that, the rise of salary, it doesn't have such big impact to the happiness. En cambio, disponer de más tiempo libre o al menos la percepción de tenerlo puede contribuir positivamente a la felicidad. In exchange, to have provide of more free time, or at least the perception of having it, could contribute positively to the happiness. Así, la falta de tiempo, especialmente cuando está asociada con el estrés y la sensación de estar abrumado, puede afectar negativamente al bienestar emocional. Lack of time, especially when it's associated with the stress and the sensation of being burnt out, could affect negatively to the emotional wellness. Las personas que sienten que tienen poco tiempo para disfrutar de la vida pueden experimentar niveles más bajos de satisfacción y felicidad. The person who feel that they have few time to enjoy the life could have experienced low level of satisfaction and happiness. Ahora bien, la relación entre el tiempo, el dinero y la felicidad puede variar según la personalidad, las metas individuales, madre mía, y las preferencias personales. La falta de recursos económicos también puede ser un factor de estrés significativo y afectar negativamente el estado de ánimo. So right now, good. Well, I think, however, the relation between time, money, and the happiness could vary according to the personality, the goals, individual goals, and the personal preference. Lack of economic resource could be a factor of significant stress and affect negatively the state of courage, I think, to the mood. Lo cierto es que algunos estudios coinciden en señalar, además, que las personas tienden a obtener más felicidad de las experiencias que de la adquisición de bienes materiales. Por ejemplo, gastar dinero en actividades, viajes a tiempo con seres queridos puede tener mejores beneficios para el bienestar emocional en comparación con la acumulación de elementos materiales. Certain. The truth is that some study coincide to agree in pointing out, moreover, that besides the person tienden. What is tienden? Oh, tend. Okay. Tender. Oh, tend to obtain more happiness of the experience that equations of good materials. For example, spending money in activity, travel, or time with the loved one could have the best beneficial for wellness, for emotional wellness, and in comparison with the accumulation of the materials elements. Ya, listo. Gracias.